Bienvenidos nuevamente a la serie Transformados por su Espíritu. Alabamos a Dios que usted está con nosotros aquí en Ecatepec y también a todos que nos acompañan en todo el mundo y están aquí con nosotros en diferentes partes del mundo también, listos para escuchar la predicación de la palabra de Dios en el evangelista, el pastor Andrés Portes. Estamos en el tema número 7 de 9 temas. Le habla su amigo hermano John Dinsey junto con mi esposa Idalia. Sí, es un privilegio nuevamente para saludarles a cada uno de ustedes en casa. No sé cómo están mirando la programación. Bueno, no sé cómo todos lo están mirando, pero sí de algunos. Porque sí están mirándonos a través de la red cibernética, el internet, también servicios de cable TV local o sistema de satélite, que gracias a Dios, esas son maneras que pueden ver la programación de 3ABN Latino. Así que les invitamos a comunicarse con nosotros a través de Facebook, Twitter, también nuestro correo electrónico Idalia, latino@3abn.org, latino@3abn.org, y queremos escuchar de ustedes si esta programación ha sido de bendición para usted y su familia. También queremos saber si tiene otras personas en su casa o en su iglesia mirando esta programación, porque queremos alabar a Dios por las maravillas que Él está haciendo. Si su vida ha sido transformada por los mensajes, queremos escuchar de usted. Sí, yo creo que también, honey, en las personas aquí vamos a ver si aman a Dios. Le voy a preguntar si aman a Dios y le van a decir ustedes en casa cuánta gente aman a Dios aquí en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. ¿Aman a Dios, hermanos? Amén. Yo sé Gloria que a lo Dios. escucharon allá. Amamos a Dios, Dios nos ama y estamos aquí para crecer espiritualmente todos juntos. Esto es para la edificación personal. Muy bien, Idalia, si puedes leer tal vez algunos saludos que han llegado de nuestros amigos y hermanos de diferentes partes del mundo. Así queremos escuchar algunos de esos saludos. Sí, cómo no. Bueno, por aquí tengo un saludo. Vamos a leer. A ver. Parece que tiene que preparar. ¿Lista? Sí, me tengo que quitar los lentes para poder leer. Pero bueno, amigos, esto es lo que dice aquí. León Cazador Felino dice: mi familia y yo sintonizamos 3ABN. Es cierto, la campaña con el pastor Andrés Portes ya se inició. Ellos están felices y saludan a los hermanos aquí. Él es de Chiapas. También Abraham Medina Carvajal, él vive en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Aquí. Y esta semana está siendo de grandes bendiciones para ellos. Gracias por el esfuerzo que hacen por transmitir las predicaciones. Felicidades por ese ministerio. Así que gracias por comunicarse con nosotros. Alabamos a Dios por eso. Marianela Ortega dice: qué bendición, me gustaría poder seguir la transmisión cada día. Ella nos habla de Bolivia, así que gracias por estar con nosotros también. Muchas gracias por sus saludos. Queremos ahora invitar al secretario de la Asociación Azteca de aquí en México, el pastor Javier Muñoz. Pastor, un gozo verlo otra vez. ¿Qué Gracias tal, John? por estar con nosotros. Manaya, Idalia, buenas noches. Buenas noches. El pastor Javier Muñoz es siempre bien alegre, siempre que lo veo sonriendo y alabamos a Dios por eso. Tenemos un invitado especial también que nos acompaña. ¿Quién es la persona? Es el doctor Jorge Rojas, director médico del Sanatorio Adventista. Desde mediados de los 80s, la Iglesia Adventista aquí en la Ciudad de México tiene ese sanatorio. Y aquí está el doctor Rojas, que nos va a explicar brevemente acerca de los servicios y la misión de este Sanatorio Adventista. Muy bien, gloria a Dios. Háblanos acerca de este lugar. Muy bien, buenas noches. Nada más en nombre del Sanatorio Adventista, que está desde 1981, ha ido creciendo paulatinamente, primero como consultorios, después como una clínica. Actualmente estamos operando, gracias a Dios, con los servicios básicos de medicina general, las 4 áreas troncales de medicina y algunas otras subespecialidades. Y nuestro personal está comprometido con la misión de dar a conocer a Cristo en esta gran urbe. Amén. Aún en el hospital, en este lugar, la gente puede conocer acerca de Cristo Jesús. ¿Cómo es? Es una gran bendición y un gran reto, pero también una gran oportunidad.
porque la gente viene con una necesidad física, pero también ahí encuentro un alivio espiritual a través de nuestro personal. Amén. Y también de nuestro personal, de nuestro capellán. Amén. Bueno, que Dios bendiga ese servicio y que siga iluminando el camino, que sigan siendo una luz en la comunidad, que Dios les bendiga. Pastor Muñoz, si nos ayuda con una oración en breve, pero queremos ahora dedicar un momento a una reflexión a través de una melodía, que en esta ocasión vamos a tener una participación, una ofrenda musical, y dale a quién es la persona que nos acompaña en esta ocasión. Bueno, en esta ocasión vamos a tener al hermano Arturo Pérez y él va a interpretar el tema No hay noche. ¿No más noche? Sí. Muy bien, ahora queremos pedir al pastor Muñoz que nos dirija en oración, por favor. Oramos. Nuestro Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por todas las facilidades que nos diste para poder tener esta campaña en este lugar. Te rogamos también, oh Dios, que bendigas a aquellos que han venido con sinceridad a escuchar tu palabra y que también a través del satélite, del internet o de los distintos medios electrónicos están atentos a tu palabra. Amén. Suplicamos, Padre, que también fortalezcas y sigas bendiciendo a los que ya han hecho un pacto contigo durante esta semana, que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Pedimos, Padre, que aquellos que todavía están en el valle de la decisión, que tú puedas ganar la victoria en sus corazones y que esta semana ellos puedan sellar un pacto contigo para vida eterna. Para ello te rogamos que sigas usando con poder, como lo has hecho a tu siervo el pastor Andrés Portes. Derrama tu Espíritu Santo sobre su vida y sobre cada hijo tuyo aquí presente y de los que nos observan vía satelital. Te lo imploramos en el nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Viene ya el gran día de redención, día feliz cuando Dios todo nuevo hará. Dios reinará y sus hijos con él. No habrá pecado, ni temor, ni ansiedad. No hay noche, no hay pena, no hay llanto, allí muerte no habrá. Gloria al Rey, gran Jehová, viviré en la luz, esa luz de Dios. Todas las criaturas allá cantan gloria al Cordero, quien es su Rey. Se oye un amén, alabanzas a Él. Yo sé que se prepara a decir: no hay noche, no hay pena, no hay muerte, allí llanto no habrá. Gloria al Rey,
esa luz de Dios. Tengo un hogar que Dios hizo para mí y viviré por siempre en la eternidad. No hay noche, no hay pena, no hay muerte, allí llanto no habrá. Gloria al Rey, gran Jehová, viviré en la luz, esa luz de Dios. Viviré en la luz, esa luz de Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 17, versículo número 30. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17, el versículo 30, la palabra de Dios nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos concede nuevamente para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en este lugar y gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por su compañía. Muchas gracias por los amigos y amigas presentes, por los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias, Padre Eterno. Muchas gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, a través de la internet, a través de la televisión. Hoy, Dios eterno, queremos que su nombre sea alabado, glorificado y exaltado en la presentación de su palabra. Que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Es nuestro anhelo y oración. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hemos estado trabajando con la serie Transformados por su Espíritu. Hay un grupo de personas que han venido esta noche desde el estado de Hidalgo. Vinieron en un autobús, 40 personas, y discúlpenme si no leo correctamente el nombre del lugar, Mixquiahuala. Me gustaría ver en pie a estas personas porque, alabado sea Dios. ¿Cuánto felicitan a todas estas personas que han tomado la decisión de venir a escuchar la palabra de Dios? Alabado sea Dios. Gracias, muchas gracias por apoyarnos. Durante la semana hemos hablado acerca de la serie Transformados por su Espíritu. Hemos dicho que esta serie es bien extensa y que la razón de ser de la serie es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. La idea de arrepentimiento es que hay un cambio en los patrones de pensamiento del individuo. Hay un cambio en las estructuras mentales. Se produce un nuevo nacimiento. La Biblia habla del nuevo nacimiento. El apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entrar
en el reino de los cielos. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, se habla de un nuevo nacimiento, de renacer, no de simiente corruptible, pero de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Las personas arrepentidas, entonces, reciben una simiente que es de lo alto, una simiente incorruptible. Por eso, los arrepentidos, los que han nacido de nuevo, las personas convertidas, tienen una simiente que no es de la tierra, tienen una simiente espiritual que viene del cielo y que solo se consigue a través de la palabra de Dios. Eso da la oportunidad que al ser morada del Espíritu se desarrolla en la persona una simiente maravillosa, Primera de Juan capítulo 3 versículo 9, una simiente que no peca ni puede pecar. Por tal razón, los arrepentidos tienen una simiente de abajo que heredaron de sus padres, que solo sabe pecar, y una simiente de arriba que no sabe pecar. Usted decide cuál de las dos simientes alimenta, cuál de las dos simientes trabaja, en cuál de las dos simientes se enfoca. La idea de transformados por su Espíritu es dejar claro y asegurar que a través de la unción del Espíritu Santo, 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, nosotros somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús por el Espíritu Santo. No se concibe que una persona cristiana no sea una persona arrepentida, no sea una persona convertida, no sea una persona nacida de nuevo. Es de vida o muerte que usted esté seguro que ha nacido de nuevo. Pero todo esto ocurre por la gracia de Dios, todo ocurre como un don de Dios. Por eso el tema de esta noche se llama el valor de la gratuidad. Cuando algo es gratuito, usted no paga por ello. La gratuidad entonces es el uso de una cosa sin tener que pagar por ello. Cuando usted entra a La Voz del Consolador, puede bajar todos los sermones que quiera y no tiene que pagar por ello. Así que ahí está usándose la gratuidad, algo gratuito. La salvación es por la gratuidad de Dios, pero no significa que la salvación no fuera costosa. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 dice que costó la sangre del Hijo de Dios, costó la vida de Cristo Jesús. La salvación es costosísima, pero Dios la ofrece por gracia a los seres humanos. Cuando Pablo iba rumbo a Damasco, tuvo la maravillosa experiencia de encontrarse con Cristo Jesús. Al encontrarse con Jesús, recibió por la gracia de Dios, recibió y fue objeto de la gratuidad de Dios. Y por esa razón, entonces, el apóstol Pablo nos presenta en el libro de Romanos la esencia misma de la obra de Dios en favor del ser humano, no por lo que el humano pueda hacer, sino por la gracia de Dios, sino por la misericordia de Dios, sino por el amor de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 19. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 19 en adelante. Pablo pone bien en claro la manera y la razón y la forma como Dios salva a sus hijos y lo que Dios hace en nosotros. Romanos capítulo 3, versículo número 19. Dice él, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y ahora añade, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y añade, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, y ahora dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Justificados gratuitamente por su gracia, la manifestación de la justicia de Dios. Hace algunas semanas atrás estaba en la ciudad de Mayagüez, en Puerto Rico.
Ellos tienen una estación de radio en Mayagüez, Radio Paraíso. Me invitaron que tuviera un tema en la radio, en un programa de una hermana de la iglesia. Y entonces fuimos y hablamos un poco acerca de lo que es la justicia de Dios. La frase, la justicia de Dios, dio mucho dolor de cabeza a Martín Lutero. La justicia de Dios tenía bien confundido a Pablo. Tan confundido que él no alcanzaba a entender cómo era que funcionaba esto de la justicia de Dios. Cuando usted lee Filipenses capítulo 3, versículo 9, ve que Pablo establece y dice, no siendo hallado con mi propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Estaba explicando lo que significa la justicia de Dios y el cuadro gráfico para entenderla. Cuando nosotros pensamos en la justicia, tenemos una manera de pensar que tiene un basamento griego, un basamento helenístico, un basamento que tiene que ver con la cultura donde nos formamos. Cuando pensamos en la justicia, miramos el tribunal, vemos a una mujer joven con una venda en los ojos, con una espada en la mano derecha y en la mano izquierda una balanza. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? El problema de esta imagen mental, cuando la aplicamos a la Biblia, es que esta mujer griega no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con la Biblia. Siempre que usted se mida con Dios, usted siempre perderá y la mujer le cortará la cabeza. Sin embargo, esa no es la imagen bíblica de la justicia de Dios. La imagen hebrea de la justicia de Dios también es una mujer, pero todo lo contrario de la que acabamos de describir. Esta mujer, la justicia, se presenta ante la persona que ha sido dañada y con una mano se extiende para ayudar al que fue dañado y levantarlo, y con la otra mano se extiende para enfrentar al que dañó a este que fue dañado. La justicia de Dios redime, rescata, restaura al que fue dañado y con la otra mano enfrenta al que le hizo daño. Le hago una pregunta, ¿libertó Dios a su pueblo de la esclavitud de Egipto, sí o no? ¿Lo sacó de la esclavitud, sí o no? ¿Castigó el Señor los dioses de Egipto, sí o no? ¿Destruyó el ejército de Faraón, sí o no? Cuando entendemos la justicia de Dios, entonces comprendemos que Dios nos redime, nos rescata, nos busca, nos salva del pecado, pero le hace frente a Satanás que introdujo el pecado en la tierra. Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 14 en adelante, queda claro que el Señor Jesús despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció la maldad, venció el pecado y venció a Satanás. Todo por gracia, todo por amor, todo como objeto de la gratuidad. Dios le mostró su amor a Pablo, a pesar de que Pablo era un perseguidor y un blasfemo. A pesar de lo malo que estaba haciendo, el Señor Jesús vino para encontrarse con Pablo. A pesar del daño que hacía a la iglesia, el Señor vino a encontrarse con Pablo. Jesús sabía la razón, la manera. Jesús sabía las intenciones y los motivos que habían en el corazón de Pablo por lo que estaba haciendo aquello. Había un celo terrible a favor de Dios, pero en una manera equivocada. Ahora Cristo se acerca a Pablo, no porque Pablo lo merezca, sino por su gracia, por su amor y por su misericordia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Veamos estos pasajes maravillosos. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 13. El valor de la gratuidad. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo número 13. Dice el verso 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué cosa dice? Blasfemo, ¿qué más? Perseguidor e injuriador, ¿qué más? Dice él, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. En otras palabras, alcancé salvación por la gratuidad de Dios. Alcancé salvación como un regalo de Dios. Alcancé salvación no porque yo la mereciera, sino por la gracia de nuestro Padre Celestial. El apóstol Pablo sigue hablando con relación a la gratuidad y nos dice en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 9 lo siguiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 9.
dice el apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué él está dando este testimonio? Está dando este testimonio porque él sabe que no merece, porque él sabe que no puede ganarse, porque él sabe que no tiene ningún mérito para reclamar la salvación, sino que la salvación se recibe como un regalo de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. El valor de la gratuidad. En el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 13, Pablo añade, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Yo no solamente, dice Pablo, dejo de merecer o desmerezco la salvación, sino que lo que mereciera, lo que debería recibir, es la justicia punitiva, castigadora de Dios. Pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, el mismo Dios se encontró conmigo, trayéndome así en forma gratuita la salvación y la vida eterna. Y desde ese momento Pablo se convirtió en una persona arrepentida, una persona que cambió su mente, una persona que fue completamente transformada por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5, versículo 7 y versículo 8. Dice el apóstol Pablo, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y ahora dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. No importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán lejos te haya ido, no importa en cuántas diabluras te hayas envuelto, por la gracia de Dios, a pesar de lo que somos, Cristo murió por todos nosotros. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19. Me gusta la Biblia, me gusta la palabra de Dios. Usted puede contrarrestar cualquier argumento que pueda presentar, usted puede contradecir cualquier cosa que diga, pero usted no puede contradecir la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Por qué Dios no estaba tomándole en cuenta a los hombres sus pecados? Precisamente porque Dios había provisto la solución para el problema del pecado. Me gusta la palabra amnos y me gusta la palabra arnion. La palabra amnos aparece en San Juan 1:29. Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una traducción sería, he aquí el Cordero apartado por Dios que carga el pecado del mundo. Cuando usted lee Isaías capítulo 53, versículo 6, versículo 11, versículo 12, ve que deja claro que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Dios no tomó en cuenta nuestros pecados? Porque tenía la solución para el problema del pecado. Amnos tenía un cordero apartado para pagar el precio del pecado. En el libro de Apocalipsis capítulo 5 se habla del cordero que fue inmolado. Ya no es amnos, ahora es arnion, el cordero inmolado. El cordero que murió, el cordero que se desangró, el cordero que se sacrificó, el cordero que triunfó sobre el pecado. Y yo digo, alabado es el nombre de Dios. La salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso se hace tan importante y tan interesante y tan apasionante y tan refrescante entender estas cosas. La peor tragedia en el mundo cristiano es que las iglesias se han llenado de personas religiosas, pero no son cristianas, no conocen, no saben, no entienden, no experimentan, no viven la verdad del evangelio.
Han creído una serie de doctrinas, han aceptado una serie de conceptos, han recibido y aceptado y tomado en cuenta una serie de explicaciones, pero necesitan una relación estrecha con el Señor. Están convencidos de una verdad, pero necesitan convertirse a Cristo Jesús, necesitan convertirse en personas arrepentidas. Necesitan conocer y saber lo que dicen creer. El apóstol Pablo nos dice que la gracia fue mayor que el pecado. Me llama la atención cuando él dice aquí en 2 de Corintios que Dios no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados. Y dice que nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y en el versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y yo le digo, alabado sea el nombre de Dios. Déjame hacer un par de preguntitas. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tenemos pruebas suficientes y evidentes de que nuestra salvación está segura, asegurada y garantizada? ¿Sí o no? ¿Pagó el Señor el precio de nuestros pecados? ¿Cumplió Dios la parte que le correspondía? Sí, Señor. No hay diablo, no hay maldad, no hay circunstancia, no hay nadie que impida tu salvación si tú te entregas a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor Jesús dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿cómo? Libres. ¿Libres de qué? Del pecado. ¿Libres de qué? De la maldad. ¿Libres de qué? De los vicios. Libres de todas esas cadenas que puede tener este mundo, porque la espada del Espíritu Santo rompe todas esas cadenas. La gracia de Dios fue mayor que el pecado. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Me encanta la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Léale la Biblia a sus hijos, lea la Biblia en su familia, lea la Biblia con su esposa, levante la palabra de Dios, ponga cuadro con versículos de la Biblia en su casa, ponga a sus niños que lean la Biblia, haga de su casa una galería con versículos de la Biblia. Si no tiene dinero para cuadros, grabe los versículos y cópielos en la pared de su casa. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, Dios le dijo claro a los judíos que pusieran la Biblia en toda parte, en todo lugar, hasta en su ropa. La Biblia, la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermoso esto o no es hermoso? Romanos capítulo 5, versículo 20. Querido, querida, no hay razón para dudar de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20. Recuerde que estamos hablando del valor de la gratuidad, el valor de esa gracia divina, el valor de esa salvación gratuita, el valor de ese don maravilloso de la salvación que nos ofrece el Señor. El valor de la salvación, que no es un concepto, que no es una doctrina, que no es una idea, no. La salvación es una persona y se llama Cristo Jesús. Cuando presentaron a Cristo en el templo, el anciano Simeón dijo, hoy han visto mis ojos tu salvación. Cuando el Señor Jesús llega a la casa de Zaqueo y Zaqueo da su discurso, el Señor Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba allí? Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20. El apóstol Pablo continúa diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Y qué dice ahora? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice él? Sobreabundó la gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Hay una frase misteriosa, hay una frase maravillosa que aparece en el libro de Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. En estos dos versículos, Dios mismo expresa, anuncia el valor de su propio nombre. Y hay una frase curiosa, maravillosa frase, que dice que perdona la iniquidad. Que perdona la iniquidad. La palabra iniquidad significa pecado premeditado,
pecado analizado, pecado que se ha pensado, un pecado que usted se prepara para cometerlo a sabienda. Y yo doy gloria a Dios que a pesar de que usted hizo su diablura a sabienda, que se preparó para hacer eso tan malo, después que lo hace, Dios está dispuesto y disponible a perdonar ese pecado también. Alabado sea el nombre de Dios, que perdona la iniquidad. Donde abundó el pecado, dice la Biblia, sobreabundó la gracia. Ahora, Pablo ya no consigue confiar en lo que él hace por Dios, sino en lo que Dios hace por él. Número 1, lo que Dios hace por mí. Número 2, lo que Dios hace en mí. Y número 3, lo que Dios hace conmigo. Y todo por la gracia de Dios. Y todo como un don de Dios. Querido, querida, jamás te ganarás la salvación. No deje que el diablo te engañe diciéndote que primero tiene que dejar esto, que dejar aquello, que arreglar aquello. Querido, se te va a ir todo el año y todo el tiempo arreglando parchecitos y arreglando cositas. Cristo dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Debemos venir a Jesús tal como nosotros somos. Después de entender el valor de la gratuidad, el apóstol Pablo se siente enfocado, se siente seguro, ahora comprende cómo son las cosas y dice, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente como crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. Entonces no siga protestando. Ya no vivo yo. Entonces no siga discutiendo. Ya no vivo yo. No te sigas quejando. Ya no vivo yo. No te siga defendiendo. Como oveja fue llevado al matadero. ¿Y qué cosa dice la Biblia? Y no abrió su boca. El apóstol Pablo pone claro la belleza y el valor de la gratuidad. Gratuidad fue la marca de la experiencia de Pablo en el camino de Damasco, que renovó por dentro toda su forma de relacionarse con Dios. La gratuidad de Dios, del amor de Dios, orientará la vida de Pablo y le sustentará en las crisis que llegarán. Es la nueva fuente de su espiritualidad que hace brotar en su interior una poderosa energía. Cuando usted entiende el valor de la gratuidad, cuando usted entiende que la salvación es un regalo de Dios, cuando usted comprende que todo parte de Dios y depende de Dios y viene de Dios, cuando usted comprende que la salvación usted la alcanza o la logra, no porque usted sea bueno o porque haga cosas buenas, cuando usted entiende que lo bueno que usted hace, lo hace el Espíritu Santo en usted, cuando usted comprende Filipenses 2:13 que dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad, cuando usted pone de lado el orgullo y la suficiencia y la pedantería, cuando usted se enfoca y sabe que es Dios quien lo hace en usted, cuando entiende el pensamiento de Cristo Jesús que dice, sin mí nada podéis hacer, entonces hay un poder que viene de lo alto, entonces hay un poder que viene del cielo, entonces viene a usted el poder del Espíritu Santo y en su vida se producen cosas tan gloriosas y maravillosas que usted no la puede explicar. El valor de la gratuidad. Dice el apóstol Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 29. Mire qué versículo tan interesante. Colosenses 1:29. El apóstol Pablo comprendió esto y entonces se abandonó en los brazos de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios, para lo cual, dice el apóstol, también trabajo, luchando según la potencia de Él,
la cual actúa poderosamente en mí. Cuando tenga tiempo, lea Hechos capítulo número 19 y usted verá esta frase: y hacía Dios milagros extraordinarios a través del apóstol Pablo. Cada día Dios hace milagros y maravillas en favor de sus hijos. Cada noche mi corazón se llena de gozo al ver personas que se entregan a Cristo Jesús. Esta noche el pastor Oscar Culebro y el pastor Elí Ramírez están preparados para bautizar a algunas personas. Alfonso Salazar Quesada, María Florina Sánchez Gutiérrez. Les invito a cerrar sus ojos. Pidamos la bendición de Dios sobre esta ceremonia bautismal. Querido Padre Celestial, fiel a su santa palabra, la Biblia, y conforme a las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estos pastores mencionados se preparan para bautizar a estas personas que hemos nombrado. Por tal razón, querido Dios, conforme a su voluntad, rogamos en esta hora que estos nombres sean registrados en el libro de la vida, que estas personas sean ungidas del Espíritu Santo, que reciban todo derecho de entrada en la patria celestial y que desde hoy se le conozca como herederas del cielo, miembros de la familia de Dios. Para que estas bendiciones le alcancen, como ministros del Evangelio, estos pastores le bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Los pastores Oscar Culebro y Elí Ramírez se preparan para bautizar a Juan Hernández Galván, pero también a Brian Ramírez León. Cierren sus ojos, oremos a nuestro Dios para que pueda bendecir esta ceremonia. Querido Padre Celestial, estos pastores se presentan ante usted para realizar esta ceremonia bautismal. Fiel a su santa palabra, la Santa Biblia, y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, estas personas han tomado la decisión de entregarse a Jesucristo nuestro Señor. Por tal razón, Padre eterno, Dios amado, estos pastores se aprestan para sumergir debajo de las aguas a estos nombres que han sido presentados, y así tengan derecho de entrada en la patria celestial, sus nombres sean registrados en el libro de la vida, sus cuerpos sean cubiertos con su manto de justicia y sean llamados hijos del Dios Altísimo y herederos del reino de los cielos. Señor, para que estas bendiciones le alcancen, como ministros del Evangelio, les bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Muy bien. El pastor Oscar Culebro bautizará a Sandra Andrade Martínez. Cierren sus ojos y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, nuevamente invocamos su presencia, jubilosos, alegres y gozosos, porque la Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Por esta razón, querido Señor, fiel a su santa palabra, las Sagradas Escrituras, y conforme a las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en esta hora el pastor Oscar Culebro se prepara para realizar el bautismo de Sandra Andrade. Querido Señor, que su nombre sea registrado en el libro de la vida, que tenga derecho de entrada en la patria celestial, que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo,
que su manto bendito le cubra desde ahora y para siempre, y que el Santo Espíritu produzca en su mente el arrepentimiento y la conversión, que se convierta en una embajadora del cielo, en un instrumento de la patria celestial para llevar mensaje de salvación a los que se pierden. Para que estas bendiciones la alcancen, el pastor Oscar Culebro le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. El apóstol Pablo, hablando de ese poder que actúa en nosotros cuando recibimos la salvación por gracia, cuando somos objeto de la gratuidad de Dios, Él nos dice que hay un poder que actúa en nosotros. Y me gusta cómo Él explica este asunto de ese poder. Efesios capítulo 1, versículo 19. Miren cómo Él habla acerca de ese poder. Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice Efesios capítulo 1, versículo 19, lo siguiente. Dice Él, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, y añade, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Pablo dice, miren, es un poder glorioso, es algo fuera de serie, es algo que no se puede explicar, que obra y actúa en nosotros cuando en realidad aceptamos, recibimos la salvación como un regalo de Dios. Ese poder fue prometido por el Señor Jesús, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo añade, capítulo 3, versículo 7 del libro de Efesios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, y dice ahora, según la operación de su poder. Toda persona arrepentida, toda persona convertida, toda persona nacida de nuevo, recibe ese poder, esa presencia maravillosa del Espíritu, y entonces en la vida de ese individuo, no importa quién sea, tenga o no tenga títulos, sea o no sea, no importa. Cuando el Espíritu reposa en esa vida, la transforma, la cambia y la convierte en un poder que estremece no solo a los que le conocen, sino aún a los que no le conocen. Cuando el Espíritu de Dios mora en un corazón, transforma la vida y hace de esa vida en esta tierra un faro de luz que no hay tinieblas que lo pueda apagar. Y Pablo dice, ese poder actuó en mi vida. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Mire cómo él sigue hablando de este poder. Filipenses capítulo 3, versículo 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y dice ahora, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Necesitamos ese poder, sí o no? ¿Cuántos creen que necesitamos ese poder? Escuche por favor en esta hora. Voy a pedir a Jessy que se acerque, por favor. Escuche por favor. Pablo dice que la salvación es por gratuidad. La salvación es algo que Dios nos regala, y ese regalo es Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice que fue alcanzado a misericordia y que recibió la salvación como un regalo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice el apóstol Pablo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Si tú sabes que tiene una vida espiritual muerta, si tú sabes que no eres el cristiano que debe ser, si tú sabes que tu vida no es lo que tiene que ser, y en esta hora te atreves a darle una oportunidad a Dios, ponte en pie conmigo. Tenemos las iglesias llenas de mucha gente religiosa, pero no tienen poder. Miembros de iglesia que están siguiendo una rutina religiosa, pero ¿dónde está el poder de Dios?
Si en esta noche te atreves a quitarte la máscara, si en esta noche te atreves en público a pedir la gracia de Dios, la manifestación de su poder, si hoy te atreves a recibir por la gracia de Dios a Cristo como tu Salvador personal, pero también si hoy te atreves, hermano, hermana querida, a pedir a Dios que el Santo Espíritu se adueñe de ti, entonces yo te pido, número uno, hermano, hermana querida, que sabes que necesita la unción del Espíritu, que pase al frente conmigo. Y a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, que está en el valle de la decisión y sabe que tiene que ser bautizado en algún momento de tu vida, te pido que pase al frente conmigo. Sí, estoy llamando a los hermanos y las hermanas que han vivido una vida rutinaria, una vida de costumbre, una vida sin poder, que hoy se atrevan a venir al frente y decirle: Señor, desde hoy me rindo a usted como Pablo, haga en mi vida su voluntad. Y a usted, querido amigo y amiga, que sabe que necesita ser bautizado en algún momento, a usted le invito también a pasar al frente. Adelante, Jesse. Si a nadie le importa si viva o muerta estoy, y si nadie se pregunta la razón de mi sufrir, y si tengo muchas cargas que no me dejan seguir, es entonces cuando escucho con amor a Dios decir: ven a mí. Cuando te sientas flaquear, cuando te sientas atado a la vida de pecar, ven a mí. Si muy triste tú estás, si tu corazón desfalleciera hoy, no te tardes, ven a mí. Si camino solitaria y nublado el día está, cuando siento que temores no me dejan avanzar, es entonces cuando veo a Jesús venir a mí, le escucho dulcemente a mi corazón decir: ven a mí.
Sabemos que el enemigo ataca fuertemente a los hijos de Dios. Sabemos que hay personas cristianas que están siendo bien combatidas por el enemigo. También sabemos que algunos han caído en las garras del diablo. Te tengo buenas noticias para ti, querido hermano, querida hermana. Posiblemente caíste en algún pecado y nadie lo sabe, pero tú lo sabes y el Señor lo sabe. Doy gloria a Dios en esta noche que recibiste, aceptaste otra vez la gracia de Dios para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado y el poder de su Espíritu nos cambie, nos transforme. Cuando los hijos de Dios caen, Él no lo tira, no lo patea, no lo rechaza, el Señor extiende la mano. Así es la justicia de Dios, extiende la mano para aquel que ha sido dañado y levanta la otra mano para enfrentar al que dañó. Ven a Cristo, hermano y hermana querida, cada mañana. Haz de eso tu primer trabajo. Cada mañana, querido hermano, querida hermana. Cuando eso ocurra en tu vida y en la mía, Dios hará cosas maravillosas en la iglesia. Miles se bautizarán en un solo día. Si no vemos tantas almas entregarse a Dios, es porque necesitamos entender el poder y el valor de la gratuidad, volver al Señor, entregarnos en sus manos. Dios trabajará a través de su Espíritu, a través de los ángeles, pero te necesita a ti, me necesita a mí también. Y a ti, querido amigo, querida amiga, que hoy ha pasado al frente o allá donde estés, has tomado la decisión de entregarte al Señor, no retenga más esa decisión, resuélvelo ya. Entrégate a Jesús para que tu nombre esté registrado en el libro de la vida. Querido Dios, gracias por la linda experiencia de este día. Únjanos a todos con su Espíritu, guíenos con su mano poderosa y que nada ni nadie nos aparte de su camino. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.